del año 1945, poco después de la derrota del Tercer Reich, dos submarinos alemanes se entregaron sorpresivamente en la base argentina de Mar del Plata. Su presencia tan lejos de Europa inició un cúmulo de sospechas y conjeturas que aún hoy siguen sin respuesta definitiva. ¿Cuántos submarinos vinieron en realidad a la Argentina? ¿Participaron en el hundimiento de buques incluso después de finalizada la guerra? ¿Trajeron oro y jerarcas nazis? ¿Huyó Hitler a la Argentina a bordo de alguno de ellos? Se produce una gran salida de submarinos. Aproximadamente 20 naves parten de puertos alemanes hacia Noruega. Un grupo de por lo menos 6 submarinos continúa rumbo hacia la Argentina. Se trata de la operación más efectiva del Tercer Reich. En la madrugada del 10 de julio de 1945, el submarino alemán U-530 emergió frente a la base naval de Mar del Plata ante un grupo de asombrados pescadores napolitanos. ¿Qué hacía un submarino alemán tan lejos de sus bases en Europa a más de 2 meses de finalizada la guerra? ¿Qué misión lo había llevado hasta ese rincón del Atlántico Sur? Cuando llegó el submarino acá, unos pescadores vieron primero una serie de burbujas, unas cosas extrañas que les sorprendieron. Se llevaron un tremendo susto. Ellos mismos lo reconocen, porque no sabían de dónde salía ese submarino extraño, totalmente oxidado, despintado, sin ninguna señal aparente, porque inclusive no tenía las banderas izadas. Entonces se sorprendieron muchísimo. Nosotros en el boterrema ahí, me llamaron, fuimos ahí, y yo me lo dentro del puerto. Lo llevamos dentro del puerto. Entró solito, amarró dentro del puerto. Después que había amarrado, lo detectó el que estaba de vigía en el crucero General Belgrano. Él mira para la base y ve el U-530. Y le dice al hermano, mirá, dice, allá y dice hay un submarino todo roto, todo arruinado. Y el hermano lo mira y le dice, no, dejate de bromar, ¿qué va a ser un submarino? Eso dice es una chata arenera. La lancha arenera resultó ser uno de los míticos lobos grises alemanes. Pronto la prensa informó que se trataba del U-530. En esos días, Argentina era gobernada por un gobierno militar liderado por los generales Farrell y Perón. A último momento se había sumado a la coalición que derrotó a la maquinaria de guerra de uno de los personajes más siniestros de la historia, Adolf Hitler. El poderío alemán está entonces vencido. Rendición ofrecida a las fuerzas aliadas expedicionarias y simultáneamente al alto comando soviético. En Europa la guerra había finalizado el 7 de mayo de 1945 a las 2:41 de la madrugada. Cuando ya habían acallado los cañones y todo parecía tranquilo, en la República Argentina se produce un hecho realmente asombroso. Hace su presencia en esta base el submarino alemán U-530 al mando del comandante Otto Wermuth. Y el submarino realmente estaba en un estado calamitoso, estaba todo oxidado, venía sin armamento. Nos sorprendió la presencia de ese submarino insólito ahí, inclusive quisimos acercarnos por la escollera y todo, no se podía acercar, estaba en el medio del puerto rondeado, pero a medida que transcurrió la mañana y a la tarde se fue corriendo la voz y muchísima gente se arrimó para verlo, desde el Golf Club, desde la explanada, desde las escolleras. Hay un revuelo en la base a raíz de la llegada de ese submarino, ¿no es cierto? Habían hecho un viaje extenuante, estaban escapando de la finalización de la guerra. La tierra prometida parecía ser en ese momento la Argentina. Comandante del submarino le dic,
al capitán de la base. Nosotros acá no venimos a hacer día. Venimos acá porque este es puerta neutral. Le entregamos todo y usted se hace cargo de la embarcación. Se entregaron todas las bases, como la gente fina. Ningún bordel. Del submarino alemán desembarcaron 53 jóvenes tripulantes comandados por su capitán, Otto Wermuth, de solo 25 años. Fueron recibidos por el capitán Julio Mallea, jefe de la base de Mar del Plata. Entregaron un sumergible en pésimas condiciones, sin documentación ni armamentos. La Argentina se caracterizó siempre en las dos guerras mundiales, que eso nos costó bastante después en la historia que siguió a la Argentina, se caracterizó por una posición de neutralidad en ambas guerras mundiales y por una simpatía bastante acendrada con respecto al bando alemán en la Primera Guerra y después en la Segunda. Se los trató bien y se los recibió bien por el hecho de que eran militares, es decir, no estaban recibiendo a políticos, ni criminales de guerra, ni delincuentes, estaban recibiendo combatientes, es decir, soldados recibidos por otros soldados encima de la misma especialidad. Fueron correctamente atendidos, se los agasajó con diversas fiestas, con comidas de excelente calidad, y en ningún momento se los trató como prisioneros de guerra. Cuando llega el U-530, rápidamente le ponen los marinos argentinos le ponen la bandera argentina. Y Wermuth me dijo que se paró frente a la bandera argentina, saludando, y se extrañó que ese gesto fuera aplaudido por los muchachos argentinos. Fue llevado al general Belgrano. Recuerda que él almorzó junto con los oficiales argentinos y que había una servilleta que decía Armada Argentina y un escudo de la Armada. Entonces él se levantó, dijo Armada Argentina, Prosit, y levantó su copa de vino. Y los oficiales argentinos brindaron por la Armada alemana. Él me contó que tuvo muy buena relación, que recuerda sobre todo al capitán de navío Mallea, que era el jefe de la base, que era un verdadero caballero. Lo invitó a pasear por Mar del Plata en coche. Wermuth lo rechazó, también rechazó un ofrecimiento de mujeres para los muchachos de su barco. Tenía miedo que se relajara la disciplina. El último viaje, el quinto viaje, lo hizo Wermuth. Wermuth me contó que había salido del puerto de Kiel, de Alemania. Su destino era el puerto de New York. Combatir a los mercantes, cortarle el abastecimiento de armas a los británicos, que los embarques venían del puerto de New York. Así que él tenía que hundir los mercantes para tratar de no llegar a armas. La operación Ultramar Sur es la última operación secreta del Tercer Reich, que comienza a ejecutarse tan pronto Hitler desaparece o se lo da por muerto o suicidado. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. El 12 de mayo del 45, es decir, 4 días después de la finalización de la guerra, recibió la orden firmada por un comité aliado de entregarse. Como él no sabía si esa orden era real o no, decidió no cumplir la orden. Posteriormente, escuchando las radios estadounidenses, se convenció. Los submarinos que salen de Noruega convergen, no solo los que salen de Noruega, sino probablemente también otros que estaban en la costa de Estados Unidos, como es el caso del U-530. Convergen sobre el archipiélago de Cabo Verde. Y entonces ahí la mayoría de ellos, los que quedaban, deciden volver y entregarse en las costas de Portugal. Y un pequeño grupo decide seguir el plan original y ir hacia la Argentina, donde las órdenes no eran entregarse oficialmente, sino que eran
llegar a la costa argentina, hundir el submarino y desembarcar. La decisión de la oficialidad y de todos en una especie de votación democrática hace que se dirijan a la Argentina, aparentemente porque algún miembro de la tripulación tenía un pariente, un hermano prisionero del Graf Spee. El poderoso acorazado alemán Graf Spee había sido hundido frente a las costas de Uruguay en diciembre de 1939. Sus 1.100 tripulantes fueron internados en la Argentina por el resto de la contienda. En los albores de la Segunda Guerra, las dos ciudades del Plata han sido testigos de un episodio grabado en la memoria. La batalla del Río de la Plata. Este arribo a la ciudad de Mar del Plata causó conmoción, debido a que de inmediato se pensó que Hitler estaba huyendo y llegando a la República Argentina. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen. La primera pregunta que le hacen a Wermuth fue si habían traído jerarcas nazis a bordo, si habían traído a Hitler. Si él desembarcó en Miramar a Hitler. Había una información inglesa que decía que jerarcas alemanes estaban escapando de Alemania rumbo a la Patagonia y que se escapaban en submarinos. Según cuenta en sus memorias el entonces secretario de Estado Jimmy Birnes, el líder soviético Joseph Stalin hizo una inquietante revelación. Stalin le dice a los dos, a Truman y a Vines, le dice, Hitler se escapó en submarino y no sabemos si se escapó a la Argentina o hacia España. La segunda pregunta, si habían hundido al Bahía. Habían pasado solamente 6 días del hundimiento del crucero Bahía. No se sabía dónde se había hundido el crucero Bahía, porque la Marina brasileña decía que eran las cercanías de las rocas de San Pedro y San Pablo. El crucero Bahía estaba haciendo tarea de patrullaje y en determinado momento explota. El crucero brasileño Bahía estaba en el Atlántico ecuatorial en la llamada Estación 13, asistiendo el paso de aviones aliados sobre el mar. Pero el 4 de julio, sorpresivamente, se hundiría en medio de una tremenda explosión hasta hoy no aclarada, ocasionando la muerte de 300 tripulantes. Cuando llega el U-530, la sospecha de todo el mundo es que el U-530 lo ha hundido. Es decir, creen inmediatamente que es el U-530 el que ha hundido el crucero Bahía. El 530 llega a toda velocidad a Mar del Plata el 10 de junio de 45. Parece evidente que la precipitación de su llegada tiene que ver con el hundimiento del crucero Bahía, que altera todos los planes. Que Wermuth, equivocadamente quizá, arroja al mar antes de entrar a Mar del Plata, es decir, que todavía deben estar algunas cosas en el fondo del mar frente a Mar del Plata, arroja varios torpedos, arroja parte de la artillería antiaérea y arroja el material criptográfico, el libro de bitácora, las instrucciones y todo lo que puede que él considera que es material secreto alemán y que no quiere que caiga en manos de los aliados, lo arroja todo. Y por lo tanto la defensa que tenía Wermuth es que no podía haber llegado porque la velocidad no le daba, lo cual era relativo, porque podría haber llegado desde el Ecuador hasta Mar del Plata, como quien dice, a la máxima velocidad, con lo cual los motores le hubieran quedado mal, pero efectivamente tenía los motores bastante mal. Pero su mayor defensa es que dice que llegó la noche anterior y que estuvo en una cala de Miramar. Este hecho de haber arrojado la bitácora nada menos es el que hace que se sospeche de que el U-530 puede haber hundido el crucero Bahía, y Wermuth no tiene manera de demostrar que no es cierto, porque no tiene la bitácora para demostrar que cuando se hunde el crucero Bahía él estaba o supuestamente debía estar en otro lado. Según consta en las declaraciones, en el acta de la declaración del comandante Wermuth en Mar del Plata, se negó a justificar cómo había utilizado esa veintena larga de torpedos. Argentina quiso quedarse con el U-530, pero los aliados demandaron la entrega inmediata de la nave y su tripulación. Retirado en su pueblo natal al sur de Alemania, Otto Wermuth
guarda las explicaciones pendientes sobre su viaje a la Argentina. Aquello que no reveló en los interrogatorios, quizás quiera decirlo 60 años después. ¿Aló? Hola. Mientras el U-530 estuvo retenido en Mar del Plata, numerosos pobladores de la costa argentina señalaron la presencia de otros submarinos recorriendo la zona. En la época se manejó la posibilidad de que hubiera otro submarino. Dice que en una semana va a llegar otro submarino y en una semana no llega uno, sino por lo menos dos. De personas que por aquellos años no solo estaban también submarinos, sino que iban desembarcos. Hay múltiples testigos de San Clemente. Podemos decir decenas de versiones que son coincidentes con la fecha en que estas naves se encontraban en las costas argentinas. Unos pescadores avistaron submarinos frente a las costas de Río Grande do Sul, en Brasil. Ese día por la mañana, aparecieron por primera vez ante decenas de testigos en las costas argentinas al menos 2 submarinos desconocidos. En una tarde del mes de julio, yo estaba trabajando en un balcón que da en la avenida Segunda, a una cuadra de la playa, y en una de esas miré hacia el mar y vi que se desplazaban 2 bultos, vi que parecían submarinos y pasaron en 2. Lo vi a la distancia de acá, más o menos de donde esa gente, así, así adentro, la altura era más o menos. Que fue que después de ahí, él de ahí fue hasta así, hasta cerca del muelle aquel, y fue cuando se fue despacito, se fue yendo, fue cuando agarró, se hundió un poquito, después salió para arriba, y después ya se fue perdiendo. Ahora vamos a salir rumbo sur-suroeste a 4 millas del puerto. Les vamos a mostrar la línea que en aquella época, en el año 45, avistamos navegando 2 submarinos, navegación de sur a este. Veníamos navegando de afuera hacia el puerto, no estaba tan ventoso como hoy, y avistamos esos 2 submarinos que nos llamó mucho la atención, porque venían navegando en la superficie. No le alcancé a ver la sigla porque estaba a una distancia de menos de 1 milla, y se dirigían rumbo hacia el lado de Mar del Plata. A los 2 o 3 días o más, se corrió el rumor en el pueblo como que los navegantes del submarino estaban saliendo en botes a la playa. Y la gente corrió todo, alquilaban un camión para ir a verlo. Se armaban de algún revólver, de alguna otra cosa, una escopetita, un palo para ver si eran en realidad, pero no vieron nada. Vino mucha gente importante que vinieron a ver si lo podían ubicar. Vino gente de campo de su prefectura, vino de la Marina, de todo. El mismo 17 de julio, a 1000 kilómetros al sur, frente a la Patagonia,
otro submarino desconocido fue atacado por la torpedera Misiones. Al atardecer del 18 de julio, la torpedera Mendoza atacó a un submarino frente al puerto de San Antonio Oeste. El torpedero Misiones identifica a un submarino quieto en el lecho marino y le tira una carga de profundidad y se le escapa. El 18 de julio de 1945, una torpedera argentina, la Mendoza, ve uno de estos submarinos y lo ataca. Y le tira 4 cargas de profundidad a un submarino que ve mientras navegaba, ve su periscopio mientras surcaba las aguas. A 81 grados. Quiere decir que estaba por acá, navegando en Mendoza. A las 14 venía rumbo sur. Sí, no, está bien. Y a las 15... A las 15 viró completamente, se fue hacia el noroeste. A las 17 bajó a 90 vueltas por hora y estaba navegando en la entrada de San Antonio. Muy bien. A las 18, dice, navegando a la voz, búsqueda submarino. Quiere decir que lo encontró ahí, en la entrada de San Antonio estaba. Se pasó proa al lugar indicado, dando el comienzo de largar bombas de profundidad. Acá la largó. La largó ahí mismo. Ahí mismo. Se patrulló toda la zona durante 1 hora y 40 minutos hasta el anochecer. Lo tiene al lado, mirá, no había ni profundidad. Acá había 12 metros, 14 metros. Donde lo empieza a atacar había 14 metros de profundidad. Las posibilidades de escapar son nulas. Por favor. Ahora bien, 3 días después de este hecho, se recibe una orden de no atacar a ningún submarino más, con lo cual se produce uno de los primeros acontecimientos que nosotros los argentinos conocemos como área liberada. Es decir, se preparó todo para el desembarco de los nazis que venían en estos submarinos. Pese a que la Armada afirmaba que ya no había submarinos en la costa, la aparición de botes de goma abandonados hizo que se especulara sobre la presencia de nuevos sumergibles en la zona. Se comentaba en aquel tiempo que un señor andaba siempre en el campo con tipo mochila, que eran los equipos transmisores que llevaba, y hablaba continuamente, de ahí se comunicaba. Y aparecieron submarinos, no sé si 2 o algo allí, que emergieron de las aguas, y también sí aparecieron abandonados botes de goma, pero eso fue cuando capituló Alemania. Aparecieron botes de goma a la orilla. Concretamente un bote de goma negro, del cual, según testimonios de gente de la zona, habrían desembarcado 4 personas dirigiéndose a pie hacia el norte, o sea, hacia la zona del casco urbano de Miramar. Hubo presencia de varios alemanes afincados aquí, algunos incluso llegados objetivamente en submarino a las costas argentinas. Uno de ellos desembarcado entre Miramar y Necochea. Crítica, que era el diario que publicaba normalmente las posiciones de los aliados, el mismo 17 de julio recordó que un día antes había encontrado un bote de goma abandonado en una playa cercana a Necochea. Este cable decía lo siguiente, que en las esferas oficiales de Londres se insistía en que Hitler desembarcó de la Argentina el 30 de junio último, transportado por el U-530. El desembarco de Necochea es muy importante por varias razones. Una es porque a posteriori marineros alemanes del Graf Spee, que estaban recluidos en Sierra de la Ventana, van a declarar frente a los aliados, frente al Congreso argentino, que ellos participaron, ayudaron a un desembarco de 2 submarinos, del cual bajaron como 80 personas. La inhóspita Patagonia argentina era ya desde entonces un lugar ideal para efectuar un desembarco clandestino. Los testigos y documentos conducen a las desoladas costas de la Patagonia argentina, donde la extensa presencia de ciudadanos y empresas alemanas despertaron constantes sospechas de actividades nazis durante la guerra. La Argentina es el país ideal. Es el primero, que está lejos. Segundo, que es bastante deshabitado. Tercero, que en la Patagonia había una importante colonia alemana. Cuarto, que tiene una geografía apta para, no solo para los desembarcos, sino también para vivir.
Berlín había caído, había submarinos que llegaban a una zona que ya había sido previamente relevada por el Tercer Reich, que sabía en principio que esta era una zona muy alejada, de muy difícil localización por parte de los aliados. Era una zona ideal para los desembarcos, 4.600 kilómetros de playas desoladas y una Patagonia extensa, extensísima, que hasta hoy, con muy baja densidad de población, implicaba muy pocas posibilidades de que esta gente fuera vista por sus eventuales captores. Sobre aquellos médanos o sobre aquellos promontorios estaba la casa de la única pobladora que tenía un aspecto, podía ver el Golfo desde arriba, digamos. La anciana Paisani, ella contaba que en un momento determinado ve un submarino. Miré y estaba el submarino por allá lejos, en la bahía estaba, navegando. Y se sintió un ruido de avión del telado que venía corteando al mar y se sumergió, se fue bajo agua el submarino. Por esta ventana fue mi madre donde vio el submarino que iba navegando así afuera del agua y después al término de 10, 15 minutos desapareció de la superficie. Enfrente a aquel morrito bien derecho, ¿ve? Esa parte donde está la parte que se ve el mar clarito, ahí vio el bulto. Después apareció el comentario de que había gente desembarcado que parece que habían anclado un submarino ahí enfrente Caleta de los Loros. Gisela Bocci de Paziani fue el único testigo de submarinos desconocidos frente a la remota Caleta de los Loros en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Paesani murió hace unos años, pero su hijo, José Paesani, también recuerda la presencia de un misterioso visitante que habitó por un tiempo en su modesta casa. Un señor alemán era. El tipo lo único que tenía en el bolsillo una brújula, contaba mi padre. Y decía, voy a ir como ser al norte. Y encaraba la brújula al norte y salía a tal lugar. Tipo no precisaba camino ni nada por el estilo. Hermann Clausen me parece que se llamaba. Investigando un poquito, ubicamos a Hermann Clausen en Bariloche como socio fundador del Club Andino Bariloche y de un núcleo de alemanes importantes de la ciudad. Prominentes. Mientras el 530 permanecía amarrado en Mar del Plata, Otto Clausen fue detenido por la policía argentina, acusado de integrar una red de espionaje nazi. Tiempo después, fue liberado. Aunque los aliados y la Marina Argentina afirmaban que ya no había submarinos en el Atlántico Sur luego de finalizada la guerra en Europa, una fría mañana del 17 de agosto, un sorpresivo hecho contradijo esas afirmaciones. A 3 meses largos de terminada la guerra en Europa, cuando ya habían estallado sendas bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. La guerra estaba totalmente terminada, cuando ya Churchill había perdido las elecciones en Inglaterra y cuando la Marina Argentina complotaba junto al gobierno de los Estados Unidos para ver si era posible dar un golpe de Estado que echase al binomio Farrell y Perón. El 17 de agosto, en el nuevo aniversario de la muerte del general San Martín, que en la Argentina es feriado, otro submarino aparece. Se trataba del U-977, un submarino nazi que se creía hundido meses atrás en la costa noruega. El U-977 al mando del teniente Heinz Schäfer. A diferencia del anterior, llega en un estado impecable, con todo pintadito, con el armamento presentado, etc. Lo único que traía 10 torpedos en vez de traer los 14 que debía tener.
¿Qué hacía un nuevo submarino alemán en un puerto argentino? ¿Cuánto tenía que ver con el U-530? Si Argentina había dejado de ser un país neutral, ¿por qué se la elegía nuevamente como destino final? En Alemania, los antiguos tripulantes del U-977 aún recuerdan su llegada a Mar del Plata. Wir hatten ja überall Sonnensegel gesetzt und hatten uns eigentlich dann schon dran gewöhnt an dieses Robinson-Leben. Das war ja unsere schwimmende Insel. Die ganze Zeit Tango-Musik. Und immer zwischendurch kam dann, sagte jemand, Mejor, Mejora, Mejoral. Mejor, mejor, mejoral. Das war ja Morgengrauen, als wir dort ankamen. Und die Fischer, die liefen gerade aus. Wir haben dann erst so kleine Fischerboote gesehen am Horizont und irgendwie haben die uns gesehen. Und das dauerte aber gar nicht lange. Dann kreiste über uns ein Marineflieger und da waren wir dann schon von der halben argentinischen Marine eingekreist. Ich geblinkt hier, Viva Argentinia. Ich wusste nicht, dass es Argentinien heißt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte und da sagte der Alte, tippte einfach mal Viva Argentinia. Und das habe ich dann gemacht hier und dann kriegten wir irgendwelche anderen Signale, die wir nicht deuten konnten. Und dann kamen die aber näher ran, dann mit der Flüstertüte hier, mit diesem Trichter. Da haben die sich gemeldet und dann hat der Krisenkommandant Englisch gesprochen und der Alte, der sprach ja auch Englisch und ist ganz schnell, ganz gut verstanden. En Mar del Plata residen los marinos argentinos que abordaron por primera vez al U-977. Yo me hice cargo del submarino U-977, la parte nuestra, cuando amarró en el puerto de Mar del Plata con el teniente Victorio a la cabeza y toda la escuela de submarinos. Después de que viajaran General Canazzi en el U-530, Victorio relató: de inmediato se inició la búsqueda de indicios sobre personas ajenas a la tripulación que hubiesen viajado en la nave, efectos personales, elementos de propaganda, de salvataje, etc. El resultado fue negativo. El submarino fue interceptado en la entrada de la base por unidades de la Marina Argentina. Contaba, por ejemplo, Plontage, que él estaba en las máquinas diésel, que él recién salió a cubierta una vez que el submarino estaba en el puerto. Contaba que subió a la cubierta y se encontró a sus compañeros tomando una copa de licor con los argentinos, entendiéndose por señas y intercambiando cigarrillos. Estaba bastante bien porque aparentemente recién había sido recondicionado para salir. Tenían mucha comida a bordo, mucha. También tenían combustible, no tenían problema ellos. El capitán Echafe, que era el comandante del U-977, y su tripulación fueron trasladados a Belgrano, en donde se formalizó la rendición del sumergible ante el capitán de fragata Julio Mallea, comandante de la base marplatense. Ob als Kommandant letzter Mal das Boot an eine Pier fahren kann, letzter Mal. Und da sagt er auf einmal, heiß Flagge. Da haben sie, ich denke, die Kriegsfahrer haben noch nie drauf gehabt, wenn da rausgefahren sind. Heißt, da war eine Flagge da. Und die wurde runtergemacht, heiß Flagge, seitdem ist sie nie wieder gesehen worden. Ich weiß gar nicht, wer die überhaupt genommen hat. Hier. Da musste irgendwie einer, der ein kleines Geschenk haben wollte für unser Boot. Ja. La desaparición de la bandera
fue el inicio de una serie de irregularidades que se harían evidentes a lo largo de la investigación. Pese a estar en guerra con el Eje, los alemanes recibieron de la Armada Argentina numerosas concesiones. Se esperaba que fuera una detención rigurosa, extremadamente rigurosa debido a los cargos que pesaban sobre ellos. Sin embargo, contrariando todo esto, lo único que se hizo en la República Argentina es recibirlos como si fueran héroes nacionales. Ni siquiera sufrieron detención, sufrieron al comienzo solo una internación. Acá los trataban bien, les daban bebida, les daban cigarrillos, les daban comida, les presentaron chicas, los llevaron al cine. No demostraban tristeza, no demostraban, al contrario, estaban más bien contentos, más bien conformes. Los marinos alemanes entregaron numerosos obsequios a sus camaradas argentinos en agradecimiento por la hospitalidad recibida. 60 años más tarde, un marino argentino hoy retirado reconoce a su camarada alemán. A mí el radiotelegrafista me entregó, que todavía tengo un recuerdo de él en casa, que es el diccionario, que tiene los sellos del submarino alemán y todo. Y me regaló un juego de copa, que es anecdotario, que había comprado para la mamá en Portugal. Qué empí de joven. Qué distinto que estaba el pibitón. Si es él, está bien. Qué cosa, ¿no? Uno se acuerda de eso. Tantos años. Esta vez, el comandante del U-977 de solo 24 años entregó completa la documentación del submarino y de sus tripulantes, aunque esto no sirvió para despejar todas las dudas sobre el porqué de su presencia en Argentina. Schäfer se baja con un cuaderno de anotaciones, que él dice que es su diario personal. Y después baja no con un libro de navegación, sino con 2 libros de navegación. Y recordemos que él presenta los libros escritos en lápiz y después que obtiene el permiso de sus interrogadores argentinos lo pasa a tinta. Él confía en la Marina Argentina, confía en su intuición, en lo que él vio, y tiene, así como cuando decide entregarse con la nave pintada y a pesar de haberse escondido 20 días, a pesar de haber hundido el Bahía, decide que no van a desembarcar clandestinamente en la Argentina, sino que se van a entregar a la luz del día. Gran parte de todo lo que estamos relatando lo sabemos porque el capitán del 977, Heinz Schäfer, escribe una historia y va escribiendo su libro, no solo la bitácora del barco, sino tenía un libro personal donde tomaba apuntes de lo que iba sucediendo durante la huida, pero luego realiza 2 versiones diferentes, una publicada específicamente para la Marina Argentina, que así está indicada en el propio libro, y otra para uso del público en general. Años más tarde, Schäfer contaría la historia de su travesía en un libro. Con él surgirían nuevas preguntas. Nuevas controversias surgieron mientras Schäfer intentaba explicar su última misión. Schäfer después publica un libro que difiere bastante con el interrogatorio. Por ejemplo, en el libro él dice que estuvo 66 días sumergido. Él es el que inicia la leyenda del récord mundial de navegación sumergida. Pero en el interrogatorio está diciendo claramente que viajó en emergido y sumergido según los lugares y que nunca viajó los 66 días sumergidos, absolutamente imposible. Uno no sabe si creerle a Schäfer, no porque mienta todo, sino porque exagera y sobre todo porque cambia de lugar las cosas que le convienen. Lo que más tiene que hacer es justificar por qué tarda mucho más que Cristóbal Colón en cruzar el océano, por qué tarda más que un cangrejo que viniera de espaldas, ¿no? La travesía del U-977 sigue siendo aún hoy fuente de polémicas. Harry Henschel, antiguo encargado de máquinas del U-977, vive hoy en la ciudad de Leipzig. Allí relata su versión de los hechos. In Hamburg sind dann nach Kiel, wo wir dann nochmal ausgerüstet worden sind. Die Überfahrt nach Argentinien war eigentlich ein Gedanke unseres Kommandanten, der uns gefragt hat, ob wir
in Gefangenschaft gehen wollten oder ob wir frei sein wollten. Und wir waren natürlich unternehmungslustig und wo wir hörten, dass wir in Gefangenschaft gehen sollten, da waren die meisten von uns davon begeistert. Tripulantes, la mayoría oficiales, habían abandonado el submarino en la costa noruega antes de poner rumbo a la Argentina. Uno de ellos era Gerhard Kemp. Der Kommandant erzählte dann, was vorhatte, hat dann erlaubt, dass wir aussteigen dürfen. Die haben gesagt, um das Boot zu decken, haben wir gesagt, das Boot ist untergegangen. Damit die gedeckt waren, wenn sie nach Argentinien fahren, nicht, dass die Engländer noch hinterher hecheln, nicht? Mientras algunos investigadores acusan al U-977 de haber hundido al Bahía, la Marina brasileña afirma que se trató de un accidente. De acuerdo a Schäfer y sus hombres, el submarino no se encontraba en el lugar del naufragio el día de la tragedia. Wir sind ja dann ausgestiegen und auf den Kreuzer Belgrano gekommen zum ersten Verhör. Und am nächsten Tag kam dann eine Delegation des Marineministeriums von Buenos Aires angereist. Und dann waren dann die genaueren Verhöre im Einzelnen. Die erste Frage war, haben Sie Hitler und Eva Braun an Bord gehabt? Die zweite Frage, haben Sie den brasilianischen Kreuzer Bahía versenkt? El documento oficial del interrogatorio a Schäfer nada dice del hundimiento del crucero Bahía o de la fuga de Hitler. El encubrimiento es tan grande, basta decir, en la Argentina, que en los interrogatorios, toda la crónica de la época y el mismo Schäfer dice que lo primero que le preguntan es: ¿usted trajo a Hitler, trajo a Eva Braun, trajo a Bormann? Y la segunda cosa era: usted hundió el Bahía, ¿verdad? Confiese que hundió el Bahía. Bueno, en los interrogatorios de los dos capitanes esas preguntas ni siquiera figuran. Estas son las preguntas del interrogatorio. Entre la navegación efectuada entre Kristiansand y Mar del Plata, ¿ha tomado contacto con buques y aviones? ¿Cómo puede usted probar que no ha atacado ningún buque después de la rendición de Alemania? Pese a todo, la sombra del Bahía insistía en proyectarse sobre Schäfer y sus hombres. En cuanto Brasil se entera del hundimiento del Bahía, inmediatamente sospecha de que fueron submarinos, no solo porque así los indican los sobrevivientes, que vieron, algunos gritaron torpedo y otros vieron minas, sino la mayoría del almirantazgo brasileño indica y se indica al 977 y al 530 como culpables de la tragedia. Yo tengo entendido que fue lamentablemente un accidente, que fue una ametralladora disparada que accidentalmente dio contra las bombas de profundidad almacenadas en la popa del Bahía. Realmente una parte del almirantazgo brasileño se ha comportado cobardemente. Otra parte denunció los hechos. Y luego la historia quedó en el olvido, con 336 muertos. Los autores que le atribuyen al U-977 el hundimiento del Bahía se basan en las investigaciones del marino brasileño Roberto Cândido Díaz, quien por primera vez cuestionó la versión oficial del naufragio accidental del crucero. El U-977 y el Bahía están al mismo día y a la misma hora en el mismo lugar. Entonces uno puede decir, bueno, pero esto no prueba de que el U-977 hundiera el Bahía. No, pero el Bahía tuvo una enorme explosión en la popa. Y el U-977 llega con un faltante de torpedos. Una de las características fue, por supuesto, ocultar el hundimiento del Bahía. Para ello, por ejemplo, dijeron que solo traían 10 torpedos cuando cargaba hacia el final de la guerra 14 torpedos y no 10 como dicen los argentinos. La acusación de que alguno de los submarinos del Bahía es otro de los grandes absurdos
de los novelistas. Aparte llegó con su dotación de torpedos intacta. El U-977 puso el Ecuador el 23 de julio. La controversia crece al revisar las fechas expuestas por protagonistas e investigadores. El 23 de julio del 45, a las 8 de la mañana cruzan el Ecuador, hacen la fiesta de cruce del Ecuador. Tengo los certificados de cruce de Ecuador, pude conseguirlos. Algún malintencionado dice que la fecha está corregida. Eso es mala fe de los inventores y mentirosos. Si el U-977 estuvo el 4 de julio donde se hundió el Bahía, como dicen algunos autores, la hipótesis del ataque tiene sentido. Pero si recién llegó a la zona el 23 de julio, como dicen sus tripulantes, el submarino podría haber atacado al navío brasileño. ¿Cuál era ese submarino? Tras intensas presiones, el gobierno argentino accedió a entregar las naves y su tripulación a los Estados Unidos. Los alemanes fueron despedidos calurosamente por sus camaradas argentinos. Fueron despedidos por la banda militar tocando viejos camaradas. Ellos dicen que eso era un poco como recordarle su patria. Kam ja doch eine Musikkapelle, hat alte Kameraden gespielt, ja, ne? Alter Kamerad. Alte Kameraden hat gespielt, ja. Los submarinos alemanes partieron, pero parte de su contenido permaneció en Argentina. Kurz bevor wir abgeflogen sind in Argentinien, kam ja eine Delegation von Amerika, eine Militärabordnung, und hat das Boot untersucht. Und da hatte ich zum Beispiel so einen Schlüssel, Enigma ist ein bestimmter Begriff, die Schlüsselmaschine. Und da hatten wir 2 Stück davon. Und dann kamen die Militärleute da und haben gesagt, ja, hier stehen 2 Stück, wo ist die andere? Ich habe gesagt, die war kaputt. ¿Wo ist sie denn? So habe ich im Bach geschmissen. Se trata de la máquina que permitía descifrar los mensajes secretos del alto mando alemán. Entonces yo lógicamente traté de localizar esa máquina Enigma. La localicé, acá están. Solamente me han pedido absoluta reserva, que no diga dónde se encuentra. Ya en los Estados Unidos, los prisioneros fueron nuevamente interrogados. In den USA, zuerst war gar nichts los, die ersten 2 Tage. Ich sage, wir Essen gekriegt, wir können uns wünschen. Ich sage, das ist ja gut hier. Pidió un pato asado al horno con papas. Se lo volvieron a traer, así 3 días. Al 4.º día lo sacaron a las 12 de la noche de la cama, lo metieron en una sala con reflectores y empezaron los interrogatorios. Und dann ging es los mit Hitler. Im Torpedorohr oder was? Wir haben Hitler nicht mitgebracht. Eber Braun haben wir nicht an Bord gehabt, ja. Ne? Und dann, das wurden wir ein paar Mal gefahren. Wir waren in der Maschine, da ist er nicht gewesen. Gefahren hat sie ohne bei uns in der Maschine. Also Eber Braun nicht, ist nicht mit gewesen. Los submarinos fueron finalmente hundidos en la bahía de Boston, en los Estados Unidos, y su tripulación enviada a Europa, donde fueron apresados e interrogados, esta vez por los británicos. Tras ser liberado, el capitán Jeffer volvió a la Argentina y se casó con Ingeborg, una integrante de la colectividad alemana de Buenos Aires. Hier ist es ein Bild aus Portugal. Das ist der Bauer, mit dem zusammen er das Segelboot hatte. Siehst du hier, Hitler no estuvo nunca a bordo del Usimzin. Er hat nie gesagt, dass er an Bord war, er hat aber auch nie gesagt, dass er nicht an Bord war.
El desembarco de Schäfer en Argentina le permitió establecer una sólida amistad con los marinos que lo habían tenido prisionero años antes. Yo he conocido a Machea, el teniente de fragata. Mi marido lo conocía y estuvo en nuestra casa, en la casa de mis padres. En 1955, como descargo a la acusación de haber traído a Hitler y hundido el Bahía, Schäfer escribió un libro que luego fue publicado en diferentes idiomas. Hat an Bord von Coracedo auf diesen langen Touren, das waren meistens bis Plymouth, ich glaube Hamburg auch, oder ein andermal nach Split. Da hat dann das Buch geschrieben und ich habe dann ungefähr 1950 alles abgetippt und dann wurde es ins Spanische übersetzt. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Und die Agentur lassen für ihre Leute. Wenn er was nicht sagen wollte, dann sagte er es nicht, bekannt nicht. Also nach dem Krieg viele schweigen, die können nicht mehr alles erzählen, nicht? Und so. Eins hat er mir erzählt, nur weiß ich nicht, was ich jetzt erzählen soll. Er sagte immer, lesen Sie mein Buch. Aber er hat nie was gesagt, dass er Hitler mitgenommen hat oder dass er ihn nicht mitgenommen hat. La Caleta de los Loros es una remota formación costera situada a 150 kilómetros de la capital de Río Negro. Cerca de ella podrían estar hundidos los restos de al menos un submarino alemán. Estas 6 naves que continúan rumbo hacia la Argentina, 2 se entregan en Mar del Plata y el resto estamos todavía intrigados en cuál es la posición exacta en la cual pueden encontrarse. En la época se manejó la hipótesis, la posibilidad de que hubieran habido otros submarinos, un tercero o un cuarto submarino. Por eso se mantuvieron los patrullajes en la zona del Atlántico Sur y siempre quedó en el folclore de la zona los supuestos avistajes de otros submarinos, o sea que si queda la duda por algunos serían 1 o 2 submarinos que no se sabe fehacientemente dónde están. La historia oficial nada dice sobre el resto de los submarinos que habrían participado en Ultramar Sur. Los testimonios y documentos señalan a la inmensa y desolada costa de la Patagonia Argentina como el posible destino de los submarinos que aún resta identificar y que probablemente estén hundidos en el fondo del mar. Hacíamos vuelos para ir a buscar el submarino. Todo San Antonio sale a buscar el submarino alemán, porque se busca un submarino nazi cerca de San Antonio. Los rumores sobre submarinos alemanes hundidos en la Patagonia empezaban a tomar vida. Como instructor en San Antonio Este tuve oportunidad de ver un submarino medio encallado. Asomaba la trompa y se veía parte de la torre, ¿sí?, tapado por la arena. También hay un expediente secreto que guarda la Armada Argentina. Se originó porque pilotos de esa fuerza, en el año 62, habían visto 2 sumergibles hundidos. No se sacó más afuera ese tema. Acá hay un documento que habla de la increíble historia de los sumergibles del Reich, donde el jefe del Estado Mayor General
vicealmirante Héctor Bernengo Lima le pasa la nota al ministro de Marina haciendo referencia al tema. Y sí que es una cosa ya conocida en aquellos tiempos. Marina nunca se ocupó de rastrear, porque pienso que puede haber muchos intereses detrás de esto. Si Marina lo quería localizar, lo localiza de inmediato. Los testigos de submarinos naufragados comenzaron a multiplicarse en diferentes épocas y lugares a medida que la investigación avanzaba. En ese momento que yo andaba con mi marido, que juntábamos piezas arqueológicas, andábamos en Caleta de los Loros. Y me hace mirar, miro así en un bulto, una cosa así, ¿cómo te podría explicar? Como la parte de abajo de un bote, dado vuelta. Me dice, eso es un submarino. Estimo que debe haber sido 68, 69. Llevando de regreso hacia San Antonio Este, creo que un médico y un enfermero de un vuelo sanitario que habíamos hecho, los dejo en San Antonio Este y volvía solo hacia Viedma, que era nuestra base. Era un día muy agradable, muy lindo. Entonces, para cortar un poco la monotonía del vuelo, me pongo a volar entre San Antonio y Viedma sobre la costa. Cuando llego a la zona de los acantilados, me llamó la atención algo ahí. Entonces me acerqué más y cuando me arrimo, lo vuelo, veo que es un cilindro con una terminación muy fusiforme, muy puntuda. Estaban clavados en la arena y esa cola muy fusiforme con las dos hélices salía hacia el cielo. En Bahía San Blas, un lugar cercano a Caleta de los Loros, también fue avistado un sumergible hundido. El submarino que encontramos con una chica allá por el año 70, en una marea muy baja, caminamos para adentro, metiéndonos, había bajado muchísimo el agua y esta chica se cortó el talón. Y bueno, nos agachamos y metimos la mano y empezamos a escarbar y encontramos que era una herrumbre, pero parecía un tambor. Ella dijo, no es un tambor, me decía, mira, me parece más a una cosa de hierro. Entonces nosotros empezamos con la mano a remover eso para ver y nos encontramos con la sorpresa que cada vez se hacía más grande. Y nos encontramos con una tipo olla, una olla muy grande, pero que no era sino que era ovalado. Y bueno, me llamó la atención y dijo ella, esto es una escotilla. Bueno, ahí quedó todo. Posteriormente me dijo, mira, esto es algún submarino hundido. Averiguando ya de entrada de edad, que me dijo que las corrientes en esa zona arrastran hacia adentro de la bahía. Entonces no era descabellado pensar que eso podía haber sido un submarino hundido ahí. En aquel tiempo yo remotamente no tenía ni idea de que había esto acá. Y como no tenía que hacer, un domingo salimos, vamos a Casonas Martinete y salimos con el ripero. Agarramos la playa y le dimos para adelante. Eran unos días de viento norte de 2 o 3 días y fue una bajante extraordinaria que hubo. Se dio por casualidad, ¿no?
Y me encontré, como había piedras por todos lados, digo, una piedra más. Y resulta que era, con la miro así, no eran piedras. Era la prueba de un barco, que yo le llamaba barco, no le decía submarino. Mirando así, me metí más al agua, me entró al agua hasta la rodilla y habré quedado alrededor de los 100 metros. Pensé ahí, sí, esto es un submarino. Y cada vez que el agua se retrocedía, la ola, apareció otro al costadito, medio en diagonal al que primero había visto. Esta experiencia fue en el año 1982, en el mes de abril. Yo estaba al mando del barco Campo Durán. En ese momento, como todos recordamos, la Argentina estaba imbuida en el conflicto del Atlántico Sur con Inglaterra. En esos días nosotros hacíamos aprovisionamiento, así en esas circunstancias, digamos, esperando órdenes, con el barco navegando a muy baja velocidad, casi parados, observé los dos cascos. Era algo de dimensiones, calculaba de 30, 40 metros que se veía una sombra. Uno era, digamos, como si estuviese paralelo a la costa y el otro un poco atravesado. La zona más cerca era Caleta de los Loros. La Caleta de los Loros es una remota formación costera situada a 150 kilómetros de la capital de Río Negro. Cerca de ella podrían estar hundidos los restos de al menos un submarino alemán. Bueno, el tema arranca por comentarios de una persona de la idea de que estaban unos submarinos en la caleta, y con un amigo, curiosos los dos, y el fotógrafo, bueno, decidimos salir una mañana en un avión para ver si podíamos fotografiar algo. En determinado momento, de un par de pasadas por la boca de la caleta, como decíamos nosotros, aparecen dos figuras que no eran de la misma forma que las otras. Bueno, yo le indico a mi amigo que le saque las fotos. La foto salió publicada en un diario de acá, pero después yo no la vi nunca más. La coincidencia de los testigos era concluyente. En la Caleta de los Loros existe el misterio de uno o más submarinos fantasmas hundidos. Numerosas expediciones fueron y siguen yendo hasta hoy en su búsqueda. La coincidencia de los testigos era concluyente. En la Caleta de los Loros existe el misterio de uno o más submarinos fantasmas hundidos. Numerosas expediciones fueron y siguen yendo hasta hoy en su búsqueda. ¿Quiénes habían rastreado alguna vez la zona de la Caleta? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué resultado? El rastro de los submarinos que nunca se habían entregado conduce hacia un lugar preciso de la costa patagónica. Si existían submarinos alemanes hundidos, ese era el lugar para encontrarlos. En esta expedición intentamos encontrar elementos que puedan ser contundentes para descubrir la identificación de los 4 naves que están faltando y que aún no hemos podido encontrar. Este es un barco rompehielo oceanográfico, está preparado para poder hacer un relieve del fondo marino y bueno, estamos ansiosos de probar todos los equipos ahora, a ver si en el Golfo San Matías encontramos alguno de los submarinos. Jorge, buen día. ¿Qué tal? Capitán, ¿cómo le va? Buen día, señor. Bueno, ya puede poner la máquina en marcha. Gracias, hasta luego.
vamos hacia la zona de Viedma, entre la zona de Viedma y San Antonio Oeste. Yo creo que va a ser donde más expectativas tenemos de encontrar es decir, si podemos, el casco del submarino eventualmente, ¿no? De uno de los submarinos. Yo creo que el principal obstáculo en esta búsqueda es que estos cascos no están visibles a los ojos de un buzo o a los de un sonar que hace un relevamiento de tipo visual, y que, digamos, el misterio es descubrir en qué punto, tapado por la arena, están los sumergibles. Es una zona bastante particular respecto al aislamiento de ciudades o de centros urbanos, así que ya de por sí llegar al lugar es una expedición. El periodista Abel Basti se apasionó con la llegada de los nazis a la Argentina. Por eso participó en la mayoría de las expediciones que intentaron encontrar los submarinos alemanes. Yo estuve 5 veces. Las primeras expediciones fueron precisamente ubicar el sitio en forma visual desde la costa. En las posteriores ya fueron técnicas de búsqueda con buzos, haciendo inmersiones para tratar de ver los sitios en profundidad. Ahora, como consecuencia de estos trabajos, también surge que estos cascos estarían tapados por la arena, que es muy abundante en el lugar, y es un litoral con una mecánica de arrastre muy importante. Entonces los sedimentos con el transcurso de 60 años se han ido acumulando y en consecuencia han tapado los sumergibles. ¿Vamos a parar en Miramar? Mar del Sur. No vamos a parar en Miramar porque están haciendo prácticas de tiro en la zona y entonces no nos vamos a acercar. Es una verdadera pena porque cuando Bermud es interrogado en Mar del Plata, dice que estuvo previamente en Miramar la noche anterior. Bermud, antes de entrar a Mar del Plata, arroja varios torpedos, arroja parte de la artillería antiaérea y arroja el material criptográfico, el libro de bitácora, las instrucciones y todo lo que puede que él considera que es material secreto alemán y que no quiere que caiga en manos de los aliados. Un maquinista del 1977 dice que también Schäfer estuvo en Miramar. Yo creo que en ese lugar los 2 submarinos que se entregaron en Mar del Plata desembarcaron algo. No estoy hablando de personas, estoy hablando de documentación, cofres. A su vez estamos detectando también otras operaciones que hubo ya desde la Primera Guerra, y esta vez tenemos la esperanza de encontrar un buque desde el cual el jefe de los servicios de inteligencia de Alemania, de Hitler, el almirante Wilhelm Canaris, huyó desde la Argentina, en principio hacia Europa, y en el año 28 vuelve para organizar lo que sería el servicio secreto nazi en la República Argentina. Yo sostengo que en algún momento van a aparecer, porque creo que la tecnología es la que va a determinar esto. Han llegado naves aquí desde el año 1500 en adelante, así que es bien interesante recorrer los fondos de esta zona. Cada vez que había que buscar el ancla de una empresa pesquera que perdía el ancla y que venía a procurar los servicios de nuestra empresa, por ahí empezábamos sin querer a encontrar elementos históricos debajo del mar. Tacitas, vasitos, platos, tenedores. Bueno, yo justo había encontrado una botella alemana que pareciera ser que es de circulación interna de los buques de la Primera Guerra Mundial. Y empezamos a entusiasmarnos y entre todos, digamos, organizamos la primera búsqueda.
Desde hace años, el buzo Tony Brochado se sumerge en las profundidades del mar tratando de encontrar alguna señal de los submarinos hundidos. Creo que la ubicación de los submarinos en el área de Caleta Los Loros, en el Golfo de Matías, depende del tiempo nada más. Si no se encuentra en esta campaña, se va a encontrar en próximas campañas a medida que se vaya agregando tecnología. ¿Cuándo vamos a llegar a Caleta de los Loros? A la zona de la Caleta, acá vamos a entrar a eso de las 11 de la noche. De entrada pensamos concentrarnos acá. Que es donde más avistamientos se registraron. Todos están aquí, ¿cierto? El momento que uno sale a una expedición a buscar algo, uno siempre quiere creer que hay algo. Por adentro hay una serie de emociones que están dando vueltas, que uno está muy nervioso con toda la adrenalina, y aparte de cargar las cosas en el buque, salir de un puerto, meterse en el mar y después empezar a largar los equipos y mirar las pantallas. Estamos frente a la provincia de las costas de la provincia de Río Negro, en una posición intermedia entre Viedma y el puerto de San Antonio Oeste, exactamente situado frente a Caleta de los Loros, a 2 millas de la costa, y hemos comenzado la búsqueda de submarinos alemanes con los datos aportados por una cantidad bastante importante de personas que han avistado cascos u otros elementos sumergidos. Este sonar es una de las piezas más importantes para la búsqueda de los submarinos, que está creando en este momento un perfil tridimensional del fondo. El tema es pasar, digamos, no sé, tengo que hacer 30 y pico de pasadas para tener todo un mapa completo del fondo. El mapa tridimensional, ¿no? Claro. Uno no puede quitar los ojos de la pantalla. Me acuerdo en el buque La Marina, cuando mandamos el robot, estaba en una cabina muy chiquita, y entraban todos los que podían. Parecía un colmenar de gente mirando la pantalla, y la pantalla lo único que se veían era arena, por ahí se ve un cangrejo pasar, un lobo que una vez se metía y nos miraba y seguía de largo. Hay 4 puntos que marcamos como digamos, con alguna protuberancia que puede ser alguna cosa interesante que después vamos a analizar más en profundidad en el puerto. El cuadrado ese, gris, con las rayitas rojas, ves que donde están los puntos amarillos son los puntos que detectamos más importantes. En el año 2002, de todas las imágenes que sacamos del fondo, encontramos una que era muy parecido a un submarino. Realmente la imagen que se ve sería de la proa de un submarino bien abusada. El tamaño de la imagen es más o menos de 60 a 70 metros y un ancho de 7 a 8 metros. Por lo tanto, da exactamente el perfil de un submarino. Pero no se volvió ahí, ni se buceó porque eran 70 metros, 100 metros de profundidad, así que era imposible bucear. Así que quedó la duda. Yo personalmente no creo que haya ningún submarino hundido. ¿Ves cómo va cambiando el perfil del fondo? Sí. Lo que cambia es el perfil de una sola línea. Ahí. Movelo otra vez sobre los puntos amarillos. Ahí.
Y ahora poné el 3D, por favor. Esto lo tenemos en 3D. Y lo que aparece es esto, ¿ves? Mira. Esta parte, este lomito, acá, con este punto negro, eso es todos los puntos oscuros, más azules, hay más profundidad. Acá hay prácticamente, ahí podría haber algo, porque es muy suave y hay es bastante largo, tiene como más de 70 metros, así que podría ser. Y tiene una diferencia que hay de 19 salta a 12. Ese puede ser un lugar, pero no se entusiasmen tanto porque todavía no. Solamente hay una diferencia que es rara para la zona. Ve que es redondeada. Ahí sí hay 7 metros de diferencia. O sea, bien puede ser el tamaño del casco ahí abajo. Y cuando se termina y no hay nada, realmente es un bajón terrible para todo el mundo. Nadie se habla, todos están serios. No se festeja nada, es triste. Esta es una historia que atrapa, especialmente porque han transcurrido tantos años, más de medio siglo, y es una historia oficialmente no admitida que encierra uno de los más grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial, que es el que hayan escapado una gran cantidad de jerarcas nazis con elementos en un convoy organizado, dirigido, y que hasta el día de hoy todavía oficialmente no esté admitido, y que hasta el día de hoy no podamos haber dado con los submarinos ni con los tripulantes. Así que esto es un misterio que se va potenciando, que genera pasión, y acá estamos, intentando encontrarlos. Aunque nuevamente los submarinos hundidos esquivaron el paso de los expedicionarios, otras búsquedas se planifican para el futuro. Los exploradores creen que tarde o temprano lograrán sacar a la luz los sumergibles fantasmas.